Muy buenas y bienvenidos a Final Fix. Hoy os voy a enseñar cómo soldar con soldador de estaño o cautín, según como queréis llamarlo, puesto que dependiendo de la zona donde veáis se llama de una forma o de otra. Y bueno, espero que este vídeo sirva para los futuros proyectos que vamos a hacer y también para algunos que ya hemos hecho. Y de esa manera podáis entender un poco mejor cómo funciona este tema de ir soldando cosas, ya bien sean electrónicas o eléctricas. Como veis aquí tengo dos tipos de soldadores. Uno es más pequeñito y otro un poquito más grande. Como veis, uno de 11 vatios y otro de 25 vatios. Esto es porque cuando vamos a soldar, por ejemplo, electrónica, utilizaremos el soldador de menor potencia, e igual que también utilizaremos un estaño más fino. Y cuando vamos a soldar cosas eléctricas o cosas más grandes, utilizaremos un soldador de más potencia y un estaño más gordo. Decir que se puede combinar tanto soldador y estaño para los diferentes trabajos, pero eso sería, digamos, un poco utilizar la herramienta inadecuada para el trabajo a realizar, ¿vale? No tenéis por qué tener todo tipo de soldadores si estáis empezando, pero bueno, yo mi consejo sería que primero sepáis qué vais a hacer exactamente, digamos, si vais a hacer más electrónica o si vais a hacer más electricidad, y elijáis un soldador adecuado, ¿vale? Luego estáis viendo que tenemos también un soporte para el soldador, algo que es bastante importante, puesto que mucha gente pues no lo compra y viene bien para no quemar la mesa. Y luego esto, que no es más que un desoldador, o como yo suelo llamarlo, chupona, que tiene como un pivotillo que se le hace clic como si fuese un boli, y cuando pulsamos el botón hace como chupar, ¿no? Hace como, ¿vale? Para que sepáis qué hay dentro o cómo funciona esto, no es más que un muelle y bueno, pues lo mismo que llevan las jeringuillas, pues eso es lo que lleva, como un embudo de estos para hacer presión. Nada más, simplemente esto cuando pulsamos baja el muelle hacia abajo y cuando le damos al botón se suelta y es lo que hace el efecto de chupar, y de esa forma pues como que se traga el estaño que está fundido, ¿vale? Luego más tarde os enseñaré a utilizar todas las herramientas, así que no os preocupéis por eso, pero bueno, he querido hacer un pequeño repaso en lugar de dejarlo solamente en la descripción, puesto que lo veo bastante conveniente en este caso, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es enchufar nuestro soldador y dejarlo en el soporte. Es importante que hagáis eso, puesto que si lo dejáis por ahí tirado podéis tener problemas, ¿vale? Luego, si no tenéis una esponja para poder limpiar el soldador, podéis coger un estropajo de estos de la cocina, típicos de estos normales. Perdonad por la imagen porque se me ha desenfocado. Y simplemente cortáis un trocito del estropajo que quepa en el soporte que tengáis vosotros, o bueno, si pues lo que sea el soporte vuestro no tiene espacio para dejar la esponja, pues un trocito lo suficientemente grande, perdón, para que no os queméis a la hora de pasar por el soldador y poder limpiarlo, ¿vale? Es importante que esa esponja la humedezcáis antes con agua. Antes, no entenderme, cada vez que vais a utilizar el soldador pues la humedecéis y luego la dejáis secando. Y si veis que está muy mal pues la tiráis y cogéis otra. Total, esto vale muy poco dinero, ¿vale? Es importante también que la escurráis bien, no porque vaya a dar la corriente, sino simplemente porque si está muy mojada pues la vais a liar un poco y no merece la pena. Aparte también podéis romper la punta o deteriorarla, ¿vale? Una vez que tengáis todo eso hecho, vamos a pasar al paso de limpiar la punta y también de ver si el soldador ya está caliente. Para eso simplemente cogemos el estaño y lo dejamos, digamos, sobre la punta, y si vemos que se va fundiendo, pues es que ya está caliente. Si vemos que todavía no funde o que le cuesta mucho, es que todavía tenéis que esperar un poco a que el soldador coja la temperatura. Esta guía que os estoy haciendo es para soldadores de estos normales, no son estaciones de soldadura ni cosas así, ¿vale? Puesto que si no sería diferente, y de esta forma todo lo entendéis y será algo que todos podéis comprar porque es baratito, ¿vale? En primer lugar vamos a hacer la prueba soldando, por ejemplo, unos cables, que en este caso yo ya los he pelado, puesto que eso no es difícil, ¿vale? Y os voy a explicar un poco cómo funciona la cosa. Primero echáis un poco de estaño en la punta del soldador, apoyáis el soldador contra el cable y luego con la ayuda del estaño vais poniendo por la otra parte contraria. Es decir, no solamente le ponéis al soldador o no solamente al cable, sino hacéis por las dos partes y de esa forma queda bien soldado, ¿vale? Un tip bueno para cuando hayáis soldado ya un cable y queráis que quede aislado del exterior para que no haga contacto con nada, es que no utilicéis la cinta eléctrica. Es decir, esta cinta aislante típica para las cosas de electricidad no sirve para cuando hacemos cosas de este tipo, ¿vale? A ver, si son cables muy gordos se podría llegar a utilizar, pero yo aconsejo utilizar funda termo retráctil. ¿Qué es esto? No es más que una funda que cuando se le aplica calor se contrae y queda como pegada al cable, haciendo que sea una unión bastante bien hecha y que además no se vaya para los lados, ni se desenfunde, ni se deteriore con el tiempo, ¿vale? De esta forma os quedará un trabajo mejor hecho y bastante profesional, aparte de que os ahorraréis problemas de contactos y cosas así. Esto viene muy bien, sobre todo saberlo cuando hacéis trabajos de electrónica o en un coche o cosas así, que si tenéis contactos con el chasis o con alguna cosa metálica podéis tener bastantes problemas. Como veis queda súper bien, simplemente dándole con un poco del mechero o con una pistola de calor o cosas similares. Yo le doy siempre con el mechero porque es lo más cómodo, ¿vale? Eso ya allá cada uno. Y como veis queda, pues bueno, en este caso es una soldadura muy simple, pero bueno, si no lo habéis hecho nunca, pues es importante que empecéis por aquí
y luego vayamos progresando, ¿vale? Como veis, incluso me hago daño en el dedo porque está bastante duro. Aunque decir que, claro, al ser un cable fino se podría llegar a partir, obviamente. Pero seguramente se partiría antes por el cable que por la soldadura. Entonces, ahora ya que ya sabemos soldar, vamos a aprender un poco cómo desoldar. Es muy parecido a cómo soldar, simplemente que necesitaremos el chupón o, bueno, el desoldador este que os he dicho manual. Decir también que hay desoldadores más buenos y profesionales que van con calor, etcétera. Pero bueno, aquí la idea es que sean cosas sencillitas que todos podemos comprar en cualquier sitio. Como veis, simplemente aplicamos un poco de estaño en la punta del soldador, calentamos la parte que queremos desoldar y luego apretamos el botoncito y vamos chupando todo el estaño, ¿vale? Aunque no se aprecie muy bien en la cámara, lo que estamos haciendo al apretar el botón es sacar el estaño que está, digamos, en estado líquido, y con el soldador seguimos calentando la zona del estaño para que se quede líquido también, ¿vale? Cuando acabemos, veremos que el estaño se ha ido y que ya tenemos los dos cables aquí para quitarlos. En este caso no se cayeron como a veces pasa, puesto que están pasados y doblados. Tenemos que desdoblarlos y tirar de ellos, ¿vale? Nada más, con esto ya tendríamos esa parte de soldada. Entonces, si ahora ya sabemos de soldar y sabemos soldar, ¿por qué no quitamos toda esta parte de aquí y pues hacemos una prueba, ¿no? A ver si conseguimos soldar bien un cable o no. Lo que hacemos aquí es repetir el paso anterior y una vez que lo tenemos todo limpio, pues tenemos ya preparada la zona para poder soldar. Pelamos el cable un poquito y lo metemos como estaba, es decir, lo pasamos por el agujero y lo doblamos, ¿vale? No os olvidéis de cortar un trozo de funda termoretráctil que sea del tamaño adecuado y de meterla en el cable. Esto pasa muchas veces, que no la metes en el cable y luego después te olvides y dices, adiós, me he olvidado. Una vez que tengáis todo eso hecho, simplemente lo pasáis, lo dobláis y cogéis el estaño y el soldador. Entonces hacemos el mismo paso que cuando soldábamos el cable, solo que aquí pues tenemos la pata de un conector y el cable. Pasamos un poquito de estaño en la punta del soldador y luego con el estaño nos ayudamos para que se quede bien soldado. Lo aguantamos un ratito y cuando vamos que ya está todo bien unido y bien fundido, soltamos. Decir también que en este caso aquí no hay peligro de que rompáis nada, puesto que en un conector de estos aguantamos bastante temperatura, ¿vale? Pero en caso de placas eléctricas cambia la cosa. Os lo enseñaré después, más adelante, puesto que no podéis dejar el soldador todo el rato que queráis y no podéis utilizar un soldador muy potente, pues si no quemáis la placa y la liáis. Como veis, había aplicado la funda termoretráctil y esto, pues mira, puedo levantar tranquilamente el sostenedor de la pieza, puesto que esta aguanta bastante fuerza. Pensad que el cable es de 0,75 milímetros y ahora os fijaréis lo que llega a aguantar, es decir, antes, como he dicho, se parte el cable que la soldadura, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Si está bien hecha la soldadura no se va a caer. Ahora, si lo hacéis mal, si le hacéis lo que se suele decir, pintar el cable, que es que en lugar de poner el soldador por abajo y el estaño por arriba, lo ponéis todo arriba junto en plan así rápido, pues no funciona, ¿vale? Como veis aquí, diríais, ¿se ha desoldado al tirar? ¿Se ha partido o se ha desoldado? Pues ahora cuando quitemos la funda termoretráctil vamos a ver que realmente se ha partido el cable de lo fino que era. Pero que lo que viene siendo la soldadura está perfecta, es decir, si soldáis bien, no vais a tener ningún tipo de problema. Aquí lo que voy a hacer efectivamente es quitar todo esto porque esto no vale para nada, simplemente es para que lo veáis. Y ahora vamos a algo un poquito más difícil. En este caso, en esta placa, la masa, que es esta, teníamos un problema con la masa, se había partido, se había quedado mal tal y no hacía contacto, entonces la placa no encendía por culpa de la masa, que es el negativo. Entonces lo que hacemos con la ayuda de un destornillador y la puntita del soldador es apoyarla poquito, pero muy poquito, porque si no podemos juntar todo lo que hay soldado y tal, y entonces sería un desastre. Apoyamos un poquito y con el destornillador tiramos y eso sale así solo. Si veis que tal, podéis ayudaros con el desoldador, pero bueno, ya os digo que como es tan pequeño, a veces tampoco va del todo bien, ¿vale? Va mejor hacer esto con el destornillador y tal, y luego después con el soldador con la punta limpia, lo acercamos y ya podemos quitar el sobrante de estaño. Para soldarlo, en este caso, simplemente aplicamos una gotita de estaño en la punta, acercamos el cable y con mucho cuidado, ¿vale? Estañamos la punta del cable. Tenéis que tener mucho cuidado porque, como veis, el cable, lo que es la funda del cable, se va fundiendo a la vez que acercamos el soldador, así que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y ahora que simplemente, como veis, acercamos la puntita a la zona que hay que soldar y cuando vemos que ya se ha fundido, ponemos rápidamente la punta y soltamos. Lo hacemos así porque si aguantamos mucho podemos quemar la placa, como he dicho antes, y aparte también podemos correr el estaño de un lado para el otro y entonces hacemos puentes y no serviría, ¿vale? Como veis, la placa ahora ya la encendemos y funciona perfectamente. Esto es una fuente de alimentación que yo tengo hecha así por probar y la verdad es que funciona bastante bien. Con esta de hecho fue con la que encendí el bombo. Bien, ahora que ya tenemos los conceptos básicos, vamos a poner un interruptor, el conector de una tira de LED y la tira de LED soldada toda junta para poder apagar y encender los LEDs cuando queramos. Para ello cogemos el cable, un trozo de funda termoretráctil y lo ponemos el cable en la parte o en la patilla correspondiente del conector. Aplicamos el estaño, como ya hemos explicado, y luego ponemos la funda termoretráctil. Esto lo repetimos en las dos patillas con los cables distintos que tienen que ir en la instalación y simplemente pues seguimos los pasos que ya hemos explicado. Como veis, todo el rato es repetir lo que ya hemos aprendido una y otra vez. Es importante que seáis metódicos, intentéis dejarlo bastante limpio para evitar que luego hayan contactos y cosas así, pero poco más.
Aquí, como veis, una de las cosas típicas que suelen pasar, se me olvidó la funda, pero la pongo luego cuando corto el cable, ¿vale? Si no hubiese tenido que cortar el cable, pues hubiese sido un engorro, puesto que no hubiese podido poner la fundita. Luego el siguiente paso para el tema de las tiras de LED sería poner el positivo y el negativo en el lugar correspondiente. En este caso el negro sería para el negativo y el rojo para el positivo. Como veis, he cortado el positivo, pero también podéis haber cortado el negativo sin ningún problema. Eso ya va a gustos, aunque realmente o generalmente se suelda en la parte positiva antes que en la negativa. Entonces, como veis, simplemente corto las puntitas y ahora, como he dicho antes, en las placas acercamos el soldador un poquito y luego ya soltamos. He de decir que nos puede pasar que si tenemos poco estaño, no quede bien soldado. Para eso no hay problema, ponemos un poquito más de estaño en la punta y volvemos a acercar la punta a la patilla, digamos, ¿vale? Una vez que tenga bastante estaño, aplicamos otra vez con el soldador, aguantamos y hasta que quede bien soldado. Es decir, que no os preocupéis si tenéis fallos o errores, puesto que no hay problema por ello. Aquí ahora ya hemos soldado el resto de patillas y vamos a probar a ver cómo va el panel. Este panel ya lo hicimos en un vídeo anterior, pero bueno, es para que veáis ahora y entendáis cómo se hizo esta parte eléctrica del panel. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y como habéis visto, no es tan difícil aprender a soldar realmente, solamente requiere de un par de herramientas y un poquito de ganas. Decir que tenéis que tener cuidado con cosas como, por ejemplo, no quemaros con la punta del soldador. Y también si vais a soldar cosas delicadas, de no dejar mucho dato soldador y quemar alguna pieza, ¿vale? Pero quitando esas dificultades ya habéis visto que es muy fácil hacerlo. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, un saludito y venga, hasta luego.